tiene y que hoy, por cierto, han cambiado de manera muy significativa en esta virtualidad y en esta exigencia del conocimiento de las plataformas digitales, etcétera. Entonces, para la Universidad Olmeca es un orgullo tener a dos doctores con las características del doctor Nico, de Ángel, y que pues van a estar con nosotros a partir de este momento y generando muchos proyectos, muchos programas, pero que también obviamente los vamos a compartir con ustedes. Gracias Ángel, gracias Nico, muy amables y muy gentiles por estar participando en este evento. Agradezco a Alejandra Mejía, que es la directora del CIDEC, que ha organizado este webinar y que estoy seguro que junto con otros que van a venir más adelante van a permitirles a ustedes, los que nos hacen la gentileza de conectarse el día de hoy, pues a tener información y elementos que van a contribuir, se los aseguro, a un mejor bienestar de ustedes y de sus familias. Pues adelante, mi estimado Nico, creo que tú vas a empezar. Ángel, tú vas a empezar, ¿verdad? Sí, sí, muy amable, estimado rector, y gracias por la confianza, y es un honor estar aquí, pues, en nuestra querida Universidad Olmeca, en acción. No, el honor es para nosotros. Un abrazo afectuoso a la distancia y felicidades. Muy amable, estimado rector. Gracias. Muchas gracias, estimado rector. Muchas gracias. Buenos días, soy la maestra Carla Aguilar, de parte de la maestra Alejandra del CIDEC. Les doy la bienvenida y les voy a dar una pequeña reseña de los ponentes de este webinar de estilo de vida saludable y envejecimiento exitoso. El primer ponente va a ser el doctor Ángel Ernesto Sierra Obando. Él es nutriólogo, tiene doctorado en medicina interna en la Universidad Autónoma de Barcelona, Instituto de Ciencias de Medicina y Nutrición de Salvador Subirana. Es codirector del Centro Vital de Cancún, Nutrición y Psicología Clínica, director de proyectos de intervención con DMM en Tabasco, en Quintana Roo, cofundador de los talleres de Vital para niños, adolescentes y adultos con sobrepeso, cofundador del campamento Yaxil para niños con sobrepeso, autor del libro Mi Vida y un Espresso Macchiato, coautor de libros de obesidad y problemas multifactorial y obesidad, epidemiología y manifestaciones clínicas y manual moderno, responsable de nutrición, programa de salud materna y perinatal del CESA Cancún, Quintana Roo, al igual que es colaborador investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona y el programa Active Salud, programa de Iberoamericana de Salud. Nuestro otro ponente es el doctor Nicómedes de la Cruz Damas. Él es licenciado en médico cirujano de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, posgraduado en gerontología clínica. También tiene maestría en gerontología social. Su trayectoria: es el primer director y fundador del programa operativo del Centro Gerontológico de Tabasco, copartícipe de la creación del distinguido G en turismo gerontológico, médico adscrito del módulo de atención gerontológica clínica del ICET, profesor titular de la Cátedra de Geriatría y Gerontología en la División Académica de Ciencias de la Salud en la UJAT, instructor y asesor del Gobierno del Estado de Quintana Roo del 2005 a 2011 del Programa Operativo Gerontológico Abuelito Estoy Contigo. Diversas ponencias en foros académicos a nivel estatal del ámbito médico y universitario, así como realiza consultas externas privadas a partir del 2014. Y bueno, estas son el currículum de nuestros ponentes. Les doy las gracias por estar y bueno, las dejo ahorita en manos del doctor Ángel Sierra. Pues muy amable, profesora, y bueno, muchos saludos y agradecimiento a todas las personas que hoy estamos reunidas bajo este tema, pues, del estilo de vida saludable y envejecimiento exitoso. Este órgano maravilloso que es una bolsa muscular un poco más grande que una pelota de tenis y que no pesa más de 300 gramos, late 72 veces por minuto perpetuamente y por él pasan cada minuto casi 6 litros de sangre. Durante 70 u 80 años late sin descanso, ¿verdad? Este maravilloso órgano, pues es el que se ve más afectado en la población mundial y específicamente también en gente adulta mayor, ¿verdad? Desafortunadamente,
problemática que hoy aqueja el mundo, pues ha hecho que cada vez de manera prematura tengamos problemas de corazón, ¿verdad? Es decir, gente cada vez más joven, pero que por excelencia y desafortunadamente es en los adultos mayores donde se ha prevalecido más las alteraciones de este maravilloso órgano. Cada vez hay más evidencia que muestra el papel de los nutrientes en la salud mental, y una alimentación adecuada favorece tanto para mejorar la salud general y específicamente para la salud de nuestro cerebro. ¿Qué vamos a ver en los siguientes minutos? Bueno, vamos a revisar rápidamente cuál es el estilo de vida actual, cuál es el impacto en la salud del estilo de vida saludable y los efectos epigenéticos, nutrientes cardio y neurosaludables de la dieta mediterránea y de la adaptación, en este caso para nuestro país, como la dieta mediterránea mexicanizada, y vamos a responder cómo lograr un envejecimiento exitoso. Bueno, ya mencionaba hace un ratito el rector, pues todo lo que hemos estado padeciendo a nivel mundial, pero sobre todo México recibe este virus, pues como todo ya lo hemos estado escuchando en todos estos meses, con una población con exceso de grasa corporal, a la par también, además de estar sobrealimentados e infranutridos, y es aquí donde vienen los elementos que han impactado directamente la salud general y específicamente la calidad de vida, pero también hay otro elemento que desafortunadamente la misma globalización, donde la sociedad glorifica la imagen corporal, glorifica la juventud y en cierta manera ocasiona que haya una especie de terror al envejecimiento, pues esto ha ocasionado graves problemas, tanto en la condición de lo que le podríamos llamar salud, porque está dirigido básicamente a la imagen, y esta es la razón por la cual pues hay muchos pseudotratamientos que lo único que han hecho es mermar la salud de las personas y sobre todo la salud mental, ¿verdad? Uno de estos graves problemas, que México no es la excepción y desafortunadamente es uno de los elementos importantísimos para que sea México el país que más rapidez de aumento de la obesidad ha tenido comparado con cualquier país del mundo. Y esto se debe en gran medida a los azúcares, sobre todo tipo líquidos. Hay una razón que la explica muy sencillamente, que el cerebro humano no fue capacitado para detectar las porciones líquidas. Si a este refresco le sacáramos las cucharadas de azúcar, o en su caso a este delicioso macchiato muy bonito que se ve aquí, le sacábamos el azúcar simple, que es la lactosa, cuando la comiéramos a cucharadas, pues nuestro cerebro interpretaría que son varios terrones de azúcar los provenientes de este refresco, y pues rápidamente mandaría una señal para que no siguiéramos consumiendo. Sin embargo, para cuando las porciones son en forma líquida, este cerebro no está capacitado, y esa es la razón por la cual podemos consumir grandes cantidades de azúcares simples, y es aquí donde viene la problemática, porque todo azúcar simple, en general, todas las calorías extras que no se utilizan se almacenan, y se almacenan justo en forma de triglicéridos, y estos específicamente en el tejido adiposo. Y a partir de aquí viene toda la cascada de toda la problemática que hoy padecemos los seres humanos. Y aquí, pues, si bien ya los gobiernos, y es, bueno, caso de nuestro país, ¿verdad?, que hoy día, pues estamos llevándonos sorpresas, ¿verdad?, con los famosos etiquetas, donde aquellos productos teóricamente ligeros, bajos en azúcares, bajos en grasa, pues resulta que hoy aparece la etiqueta en ese mismo producto que era light, exceso de azúcares. ¿Por qué? Porque justo ahí es donde viene el punto, ¿verdad? Son cuestiones de tipo cognitiva, donde de una u otra manera la industria es la que ha llevado lo que es la salud, inclusive a veces hasta las pautas, ¿verdad?, de que debes de consumir tantas veces, sea agua, sea leche, las porciones, y esto evidentemente es inadecuado, y es una de las razones por la cual pues hemos tenido todo este, digamos, efecto nocivo para la salud y sobre todo para nuestros adultos mayores.
¿Cuál es uno de estos problemas? Justo nuestro problema es que dentro de la alimentación que tenemos en nuestro país, y que esto no varía mucho de lo que reporta la OMS a nivel mundial, es que tenemos un consumo considerable de productos industrializados, y de ahí de donde viene la famosa globalización de estos famosos productos de comidas rápidas, donde nos entraron por ahorrarnos también supuestamente el tiempo para poder tener más espacio en la casa. Pues esto es lo que ha ocasionado que esos excesos de grasa, sobre todo, y ácidos grasos omega 6, pues están íntimamente relacionados con problemas como la depresión, la cardiopatía, los infartos y alteraciones de la coagulación. Y aquí aprovecho pues a mencionar que justo tener una mala alimentación, así como lo estamos planteando, y además ser adulto mayor, pues acentúa aún más el riesgo para COVID-19. ¿Por qué? Porque justo el adulto mayor tiene la situación de que tiene más riesgo de tener alteraciones en su sistema antitrombótico, recordando que COVID-19, una relación directa que tiene es causar efectos sobre a nivel de las arterias y sobre todo a nivel de la coagulación, causando coágulos y con esto trombos, y esa es la razón por la cual desafortunadamente las personas que llegan a ese nivel tienen menos, vamos a decir, posibilidades de esperanza de vida. Entonces, esto, la edad, pues no la podemos cambiar, ¿verdad? Sin embargo, hay maravillosas noticias que ahorita les voy a decir más adelante, pero la alimentación, la forma de vivir, sí que la podemos cambiar. Entonces, aunado el otro elemento, ¿verdad?, que es otro de los medicamentos, vamos a decirle, en relación al estilo de vida, que la alimentación, la actividad física y el estado de ánimo, pues esto pues ha reducido hasta un más del 50% la actividad física. Y si la persona, digamos, adulta mayor, pues además tiene un consumo excesivo y de calorías, que es la problemática, porque fíjense que el problema no es la grasa, en todo caso el tipo de grasa y la cantidad de calorías totales. Eso es lo que demuestran los estudios que ha hecho la OMS y varios grupos a nivel mundial. Y entonces la actividad física, por este mundo globalizado, ¿verdad?, donde cada vez hay más ciudades y menos espacio de las zonas rurales, pues ha hecho que pues en las familias se tengan 2 o 3 vehículos, y esto pues ocasiona que prácticamente no se muevan las personas. Entonces volvemos a la forma de vivir, que implica que la persona se coloque en un sillón y pueda pues quedarse toda la tarde, inclusive todo el fin de semana viendo series, y esto es muy agradable, pero definitivamente si lo hacemos con regularidad, aunado pues al estímulo de todos los productos evidentemente no adecuados que se promocionan en la televisión o en las plataformas, pues esto ocasiona que también haya más posibilidades de ganar peso, ¿verdad? Entonces, esto es interesante porque Hollenberg estudia pues muchos los aspectos epigenéticos, y se llevó una gran sorpresa para cuando estuvo en una isla, que es la isla de San Blas. Esta es una zona de Panamá, y estas personas hermosas que tenemos aquí, pues son de este grupo de los indios Kuna, que tienen una característica muy especial. Son personas que entre todos, vamos a decir, toda la tribu, no llegan a más de 10% entre prevalencia de diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, y algo que le llamó muchísimo la atención a este señor, Hollenberg, este investigador, es que inclusive los adultos mayores no tenían hipertensión, no tenían diabetes, o si lo hay, era en un nivel muy bajo. Y otro punto interesante que encontró es que inclusive su alimentación también es elevada en sodio, o sea, en sal. Sin embargo, había otro componente, y esto fue lo que él encontró. Estos mismos indios Kuna, cuando pasan a capital, Panamá capital, y cambian esa forma de vivir, es ahí cuando empiezan a tener nuevamente, o sea, es decir, es cuando empieza a aparecer la diabetes, la hipertensión, empiezan a ganar peso. ¿Por qué? Porque del lado, digamos, de este espacio en San Blas, en este archipiélago, estas personas
tienen un consumo de alimentos en muy poca cantidad, la mayor parte son vegetales, y algo muy interesante, que eso fue lo que más me encantó, y es lo mismo que le sucedió a Hollenberg, es el efecto que tiene, por ejemplo, el consumo de cacao. Estas personas llegan a consumir hasta 40 tazas de cacao a la semana, y esto lo hacen desde que son pequeños hasta a ser adultos mayores. Y hoy día tenemos bien claros los efectos potentes, y es aquí donde demuestran los efectos epigenéticos, tanto a favor como en contra, como en el caso de los mismos indios Kuna, que son los que se ven afectados cuando cambiaron ya su forma de vida, cuando dejaron de tener una actividad física regular, cuando empezaron a consumir pues productos, ¿verdad?, ricos en calorías. Pero algo muy interesante, que la sal seguía siendo la misma, sin embargo ya no tenían todos los demás componentes, y es ahí donde viene el efecto de la epigenética. Lo que tenemos aquí es el genoma humano, todos nacemos con los genes, ¿verdad?, una cantidad de genes, y con esos mismos genes son los que nos morimos. Sin embargo, la epigenética lo que estudia es la influencia del ambiente, en este caso el estilo de vida, sobre la funcionalidad de esas marcas genéticas, que pueden ser negativas o positivas. Negativas son aquellas, como en el caso de los indios Kuna, ¿verdad?, que gozan de una excelente salud, inclusive siendo adultos mayores, y pasan a un ambiente obesogénico, donde cambian totalmente sus horarios de alimentación, donde no tienen actividad física, donde cambian lo que comen. Pues esas marcas se convierten en negativas, y lo que habían gozado de salud se estropea totalmente. Entonces, esto pues es muy interesante, porque permite que, si bien hoy el adulto mayor, sobre todo en México, pues padece las dos situaciones, los dos tipos de malnutrición. Por un lado, puede tener exceso de grasa, ¿verdad? Y esto es lo que se ha ocasionado porque justo son enfermedades crónico-degenerativas, y como la obesidad, que es la madre de todas las enfermedades cardiometabólicas, pues se desencadena todo un suceso de alteraciones metabólicas que tienen que ver pues con los problemas cardiovasculares, específicamente la elevación de la presión arterial. Hay otro elemento, ¿verdad?, que también por la edad hay cambios en las hormonas, y esto ocasiona que haya una diferencia también a nivel de la masa muscular, y hay mayor posibilidad de que tengan sarcopenia, que sarco es músculo, penia disminución. Sin embargo, también se asocia también a otro elemento poco estudiado aquí en nuestro país, pero que lo padecen, obesidad sarcopénica. Es decir, que es perder músculo y a la par ganar grasa. Y esto pues es el círculo vicioso, porque en el abdomen también se tiene músculo, se pierde, y es ahí donde la grasa se va infiltrando entre las vísceras, y eso es lo que ocasiona el hígado graso, que es el componente hepático pues del síndrome metabólico. Y de igual forma hay alteraciones de los triglicéridos, del colesterol, la disminución del colesterol HDL, que es el bueno. Y también hay otro impacto, que al tener un consumo considerable, ¿verdad?, de productos industrializados, se deja a un lado todo lo que son los vegetales, y esto ocasiona que haya déficit, sobre todo de vitaminas, minerales, que es ahí donde está la fuente de antioxidantes y de polifenoles, que son muy importantes, que también tienen una relación directa con el trabajo o el funcionamiento del cerebro. Y entonces esto ocasiona también que el adulto mayor pueda tener déficit de hierro, por lo tanto anemia, y esto ocasiona alteraciones también a nivel cerebral. Entonces, la dieta mediterránea, que tiene pues vasto conocimiento, sobre todo en el tema cardiovascular, que es una de las razones por la cual se hizo famosa en los 70s, ¿verdad?, pero al día de hoy sigue vigente y sigue dándonos grandes, digamos, estudios. Bueno, pues el esquema de dieta mediterránea está ubicado dentro de los aspectos epigenéticos, es decir, los propios nutrientes que tienen los alimentos funcionan para poder mejorar inclusive esas marcas negativas. Y para que lo entendamos, marcas negativas, y por ejemplo en mi familia, mi abuelo tuvo cáncer, mi padre, por ejemplo, tuviera diabetes e hipertensión, esa carga genética de predisposición yo también la tengo, ¿verdad? Entonces, si mi alimentación es importante en relación al consumo de vegetales, que es ahí donde vienen los efectos epigenéticos del esquema mediterráneo, donde la alimentación es considerable en antioxidantes, polifenoles, y estos están en los vegetales y específicamente
digamos, en las frutas y verduras. Y por poner un ejemplo, uno de los más estudiados es el ácido fólico, que es el que tiene la capacidad para poder cambiar el DNA y permitir que esas marcas negativas puedan desaparecer, y de esta manera yo puedo cambiar estos efectos, y a su vez, en el caso de mi hija, mi descendencia, también puede ir atenuando esas marcas negativas. Eso es una de las razones por la cual la alimentación ha demostrado por los efectos de nutrientes. Y esto es interesante porque lo que han estudiado varios investigadores, que más que hablar de solamente alimentos y nutrientes, se plantea el paradigma de hablar de patrones de alimentación o dietéticos, como lo es el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque hay un aspecto que se utiliza mucho en la farmacología, que es la sinergia y lo antagonista. ¿Qué es esto? Es decir, por ponerles un ejemplo, un licuado que hemos utilizado mucho ahorita con los adultos mayores, que es a base de, por ejemplo, espinaca, cacao, avena y papaya, de base agua y endulzante natural. Bueno, los componentes que tiene la espinaca, que en este caso es ácido fólico y hierro, para que se puedan absorber de prácticamente la mayor parte de ese componente, de ese nutriente, se requiere forzosamente de vitamina C. El cacao tiene 50 veces más vitamina C que los cítricos, y luego de igual forma los betacarotenos que tiene la papaya son los que se necesitan para que se pueda absorber el hierro. Y entonces este es un efecto sinérgico. ¿Por qué? Porque pudimos potenciar que esos nutrientes se pudieran absorber y quedar en el organismo. Pero el mismo ejemplo de vegetales, si por ejemplo a una ensalada le colocamos yogur, que en este caso es un lácteo que tiene calcio, pues el calcio, digamos que impide que se pueda absorber el hierro que hay en esos vegetales verdes, y esto pues ocasionaría un efecto, digamos, antagonista, de tal forma que bloquearía el propio alimento, esta combinación de alimentos, digamos que para que se pueda absorber este otro nutriente importante como lo es el hierro. Entonces, eso es lo que ha demostrado Dieta Mediterránea, y sobre todo en la versión mexicanizada hay un punto importante, ya lo mencionaba hace ratito el rector, ¿verdad? Y sobre todo, que es lo que nos va a compartir el doctor Nico. En Dieta Mediterránea mexicanizada, el adulto mayor precede de la A, B, C. A, evaluación, B, diagnóstico, y C, tratamiento. De tal manera que aquí podemos saber si la persona pues tiene sobre todo el tema de análisis, ¿verdad? Si tiene o no anemia, si tiene sarcopenia, obesidad sarcopénica, si tiene algún tipo de alteración en el colesterol, los triglicéridos, glucosa, en fin, conocemos de quién es, con quién vive, ¿verdad? De tal forma que esto nos permite que para cuando ya planteemos todo esto, en cuanto a la forma en la que va a comer y vivir, pues lo planteemos como un medicamento. Y es aquí donde viene la magia de los aspectos epigenéticos, donde el ácido fólico, repito, que es el que está en la mayor parte de los vegetales, tiene efectos directamente sobre el DNA, los poliinsaturados del pescado, que actúan directamente igualmente a nivel del cerebro, y esto permite que el adulto mayor tenga menos posibilidades de tener depresión, que es una de las razones por la cual todo se viene abajo, porque como ustedes sabrán, ¿verdad? Si el gobernador del cerebro, ¿verdad?, que en este caso es el cerebro, se ve afectado, pues todo lo demás también se ve afectado, y no hay estado de ánimo para hacer nada en la vida. Entonces se apaga la persona. Entonces, si modificamos esto y colocamos estos nutrientes provenientes de estos alimentos, pues vamos a favorecer para que la persona se sienta completamente distinto. Y decía yo que los ácidos grasos, aquellos que están en las papas fritas, en todos estos refrescos, en todas estas hamburguesas, todos estos productos de comida rápida, estos van haciendo como una especie de bache en lo que son la estructura de nuestro cerebro, y eso impide que haya una buena neurotransmisión de la dopamina, la serotonina. Y entonces el caso contrario de los poliinsaturados del pescado, y otro elemento, por ejemplo, que es la luteína del aguacate. Este antioxidante poderoso se almacena a nivel del cerebro, y esto favorece para que la persona pueda tener efectos maravillosos en cuanto a la cognición, la memoria y la retención de conocimiento, que es una de las razones también que se ven muy afectadas
en los adultos mayores, ¿verdad? Entonces, hablar del cacao, del chocolate específicamente, nos da dos elementos importantes para mejorar la calidad de vida de las personas, y esto fue uno de los aspectos epigenéticos maravillosos, ¿verdad? Donde la persona, decía yo, que el adulto mayor tiene mayor riesgo de tener sarcopenia. Bueno, pues si la persona cambia su alimentación, empieza a agregar, por ejemplo, chocolate, 20 gramos de chocolate amargo o cacao natural una mañana, una porción en la mañana y otra en la noche, pues esto permite que los efectos propios de la epicatequina actúen sobre estas hormonas que favorecen para el aumento de la masa muscular y la disminución de, en este caso, de la grasa corporal. Por tanto, es un efecto maravilloso que hemos encontrado en muy poco tiempo en los adultos mayores. Esto les da fuerza, además del propio componente que tiene el chocolate sobre la feniletilamina, que es un neurotransmisor que se asocia para cuando las personas están enamoradas. Este es el neurotransmisor que se eleva, y entonces aquí actuamos para que la persona adulta mayor pues también tenga un sentimiento de bienestar, tenga más energía. Por otro lado, también es un alimento muy potente, rico en hierro, y favorece la oxigenación. ¿Por qué? Porque actúa directamente para limpiar las arterias, elevar el colesterol HDL y favorece la íntima de la arteria. Con esto reduce el riesgo de aterosclerosis, o en caso de tener alteraciones de los lípidos los mejora. Y estos son los elementos para que entonces la persona gane masa muscular, tenga la disposición una vez que ya mejoró sus niveles de hierro, porque estos son los que favorecen la oxigenación, y empiece a tener estos cambios. Evidentemente aquí no hablamos de solamente enfermos, sino justo de los que no están enfermos, pues que mantengan esa forma de vida, ¿verdad? Otro elemento maravilloso que es la neuroplasticidad, que esto está bastante bien evidenciado. Antes se creía que el cerebro humano no podía cambiar, digamos, la estructura de las neuronas, y la neuroplasticidad pues muestra que la motivación por aprender algo nuevo, ¿verdad? La lectura, los juegos estos de gimnasia cerebral, pues favorecen para que las personas, junto con una alimentación adecuada, junto con el tema de la actividad física regular, y sobre todo esa convivencia a nivel familiar, y aquí hablamos de familia, no solamente la gente allegada desde el punto de vista sanguíneo, sino también los compañeros de vida, que muchas veces pasa con los centros para el adulto mayor. Bueno, esa convivencia tiene efectos maravillosos a nivel de la serotonina, de las endorfinas, y esto permite pues que nuestros adultos mayores tengan una mejor calidad de vida. Pues muchas gracias. Voy a dar paso a mi compañero, el doctor Nico, y aquí aprovecho el comercial para ofrecerles próximamente pues este curso que ya pues nos va a permitir ampliar muchos de estos elementos que vamos a terminar de ver ahorita con el compañero Nico, y que están cordialmente invitados. Entonces damos paso a nuestro compañero Nico. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia. Muy amable, doctor. Sí, por favor me pasa la primera, doctor. Envejecimiento es asunto de todos. La vejez nos compete a todos, a los personal de salud, a las instituciones, a la familia y al individuo. Es muy complicado el tema cuando hablamos de envejecimiento exitoso, muy controvertido, porque se han propuesto múltiples definiciones. Algunos especialistas se han aventurado a darles apelativos como envejecimiento activo, envejecimiento saludable y envejecimiento digno. Pero todas estas propuestas no nos llevan al verdadero envejecimiento, que es el envejecimiento exitoso. Sí podemos tener un envejecimiento exitoso. Máximo cuando hacemos nosotros uso de la gerontología, la ciencia que estudia el proceso de envejecimiento. Ahí tenemos una imagen de la plasticidad cerebral que nos hablaba el doctor Sierra, de cómo las neuronas pueden todavía, aún estando envejecidas, seguir manteniendo la conectividad. En gerontología es muy importante mantener siempre la palabra funcionalidad.
para poder seguir siendo exitosos y evitar las comorbilidades. Pero no tenemos que esperar los 60 años. En psicología se usa un término que se llama geroprofilaxis. Son las medidas preventivas que utilizamos o que se deben de utilizar todas las personas antes de envejecer. Cronológicamente hablando, 60 años. Entonces podemos iniciar con mucho tiempo atrás. Y por supuesto que es justo donde está el problema, en donde no tenemos cultura y en donde nos hace falta muchísimo esfuerzos, la alimentación. La que sigue, por favor. Ahí tenemos que trabajar bastante y tenemos que mejorar nuestros hábitos, nuestros estilos de vida. Entonces, envejecer en buenas condiciones es una alternativa real. Sí existe esa alternativa. El peor problema que va a enfrentar la persona mayor, la persona que ya está envejeciendo, es la segregación social, porque no tenemos cultura gerontológica. Nos hace falta mucho el trabajo gerontológico, nos hace falta mucho el trabajo cultural, el trabajo preventivo, gerontológicamente hablando. Es decir, antes de que pasemos a la etapa de geriatrización, y no tenemos por qué pasar a la etapa de geriatrización, cuando una persona ya se vuelve totalmente dependiente de un cuidador. La pregunta es entonces, ¿se puede evitar que una persona dependa de un cuidador? Sí, sí se puede evitar. Pero cuando ya la persona no lo pudo evitar y pasó a la etapa de geriatrización, entonces entra la geriatría, con todo su conocimiento de la rama médica, para enseñar al cuidador a cómo esta persona ya geriatrizada debe de cuidarse. Entonces, nosotros tenemos que pensar que se puede envejecer en buenas condiciones. Por lo tanto, la vejez es asunto de todos. La que sigue, por favor. La Organización Mundial de la Salud reconoce a una persona mayor después de los 60 años para los países en vías de desarrollo. Para los países desarrollados utiliza los 65 años, donde ya se considera una persona mayor. Pero para prevención se tiene que decir que el listado de problemas de una persona en México inicia entre los 70 y 75 años. Y ojo, no estoy hablando de diagnósticos, estoy hablando de problemas. Y entre los problemas están incluidos los problemas médicos, las comorbilidades que nosotros vamos adquiriendo con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque no tenemos intervenciones gerontológicas preventivas. No tenemos cursos como estos, no tenemos información como esto. Nos hace falta muchísimos datos muy concretos y de educación para que nosotros evitemos este listado de problemas. En la salud, a este listado de problemas se le une la polifarmacia, es decir, cuando el médico medica el envejecimiento. En lugar de ofrecer algunas otras alternativas, acostumbramos a medicar el envejecimiento y por lo tanto aparece otro gran síndrome geriátrico que se llama polifarmacia. Y efectivamente, las interacciones medicamentosas, los efectos adversos de los fármacos, pues van a hacer que estos problemas aumenten. ¿Por qué? Porque estamos tratando de resolver los problemas que esta persona mayor tiene con muchos fármacos. Y otro punto muy importante en gerontología es cuando hacemos uso del carrusel de especialidades. Acudimos al cardiólogo, acudimos al internista, acudimos al cirujano, al gastroenterólogo, al médico general, al médico familiar, y cada médico va a dar su porción de medicamentos. Los gerontólogos y los geriatras somos los únicos que retiramos fármacos en el adulto mayor, en la persona mayor. Mientras otros añaden
nosotros retiramos. ¿Por qué? Porque ponemos en contexto las interacciones medicamentosas y las reacciones adversas en fármacos prescritos erróneamente. Y aquí nada más para dejarles un poquito de información, las benzodiazepinas, los famosos medicamentos que utilizamos para los nervios, para los problemas emocionales. El grave problema de estos medicamentos es que podemos ser sujeto de la adicción. Y así encontramos muchas personas que dentro del listado de problemas tienen problemas de adicción. Entonces, es muy importante que gerontológicamente nosotros tengamos esa información y acudamos a las intervenciones gerontológicas preventivas. A los 60 años también ocurre un fenómeno social que se llama la jubilación. Esto en gerontología todavía nos hace falta mucho el trabajo del famosísimo PPJ que le llama el doctor Ricardo Moragas de la Universidad de Barcelona, la preparación para la jubilación. Entonces ahí hay otro problema muy interesante que tenemos que añadirlo, la jubilación y sobre todo cuando no se está preparado. Por lo tanto, imagínense todo lo que yo les estoy comentando si esto se añaden más y más problemas y lo que nos comenta el doctor Sierra no le hacemos caso, no tenemos acceso a esa información. Adelante, por favor. La que sigue. Hasta un 30% de la población en las instituciones derechohabientes que están sujetas de la seguridad social son personas mayores. Entonces, la gerontología preventiva, ¿no?, de que estas personas derechohabientes, estas personas mayores, están consumiendo muchísimos recursos sanitarios. Están en un alto porcentaje de consumo. Es muchísimo el dinero y el recurso que se destina para la atención de estas personas mayores. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que estamos envejeciendo al día a día. No tenemos un proyecto de envejecimiento. No estamos conscientes de que podemos envejecer exitosamente. Las personas jubiladas, una vez que termina sus trámites laborales, viven en promedio de 19 a 20 años después de retirarse. Pero no me interesa el tiempo, sino la funcionalidad. No nos debe de interesar el tiempo. Entre más vivamos, mucho que mejor. Pero ¿dónde podemos poner entonces el objetivo nosotros como seres humanos jubilados? En la funcionalidad, la capacidad para seguir realizando nuestras actividades de la vida diaria, que seamos totalmente independientes y evitemos la dependencia. De esta manera estaremos envejeciendo de manera exitosa. Entonces, la funcionalidad, que es la capacidad para seguir realizando nuestras actividades de la vida diaria, va de la mano con todo lo que nos rodea. Si esta funcionalidad y nuestra calidad de vida son malas, entonces debemos de generar mejores condiciones de envejecimiento para lograr el envejecimiento exitoso. La que sigue, por favor. ¿Por qué envejecemos? ¿Dónde está el asunto del envejecimiento? Bueno, envejecemos a través de una fórmula matemática, ¿no? Primero que nada, la información genética. Esta información genética es todo lo que heredamos, todo lo que es la herencia. Esta información es individual y es de la especie. A eso le vamos a sumar el uso, abuso y desuso del estilo de vida. Ya le vamos dando forma al envejecimiento desde que nosotros estamos utilizando
nuestro estilo de vida desde un punto de vista de desuso, de abuso o de dando forma. Después a esto se une las enfermedades físicas, las enfermedades emocionales, las enfermedades sociales, las enfermedades funcionales. Esto nos da como resultado que vamos a encontrar entonces que nos vamos a volver vulnerables. Y esta vulnerabilidad, en una parte de nuestro proceso de envejecimiento, se puede tornar frágil. Y a mí me llama mucho la atención, para todas aquellas personas que nos están viendo y escuchando, me llama mucho la atención que la fragilidad, el síndrome de fragilidad en geriatría, no es todavía muy bien reconocido por la parte médica, ni por los familiares, ni por el propio paciente, ni por el propio cuidador. La fragilidad es un estadio, es una forma nada más de llegar a ser, no es una enfermedad. Entonces, cuando la persona mayor está frágil y empieza a tener quejas de su fragilidad, empieza a mostrar algún síntoma o signo de la fragilidad, la traslada al médico y el médico, al no reconocerla, la medicaliza. La sarcopenia es un sinónimo de fragilidad. La fractura de cadera es el umbral de la fragilidad. El abatimiento funcional, cuando estamos abatidos funcionalmente. El deterioro cognitivo antes de llegar a demencia, antes de llegar a un trastorno neurocognitivo mayor, estamos pasando por un periodo de deterioro de la cognición. Los olvidos, los cuadros confusionales. Si nosotros avanzamos, después del síndrome de fragilidad, pueden aparecer los otros síndromes geriátricos. Y es interesante ver en una persona mayor hasta 5 o 6 síndromes geriátricos. Y entonces la pregunta es, ¿cómo llegó esta persona a tener 5 o 6 síndromes geriátricos? ¿Cómo pasó esto? ¿En qué momento este envejecimiento de la información genética, de su uso, abuso y desuso del estilo de vida, de la aparición de las enfermedades, lo lleva a la vulnerabilidad y cómo la vulnerabilidad lo lleva a los grandes síndromes geriátricos? Es interesante. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que si tenemos intervenciones gerontológicas preventivas, podemos acceder a tener un envejecimiento exitoso. Pero todo radica en el uso, abuso y desuso de nuestro estilo de vida. No nos cuidamos. La que sigue, por favor. Y entonces, este hombre, Rowe y Cam, en 1984, dan a conocer al mundo 3 formas de envejecer. 3 formas en las únicas que se puede envejecer. El envejecimiento exitoso, que es una realidad, el envejecimiento normal o habitual, o el envejecimiento patológico. Entonces aquí tenemos una pregunta para todos nosotros. ¿Cuál de estos 3 tipos de envejecimiento queremos nosotros tener? Por supuesto que el envejecimiento exitoso se define como un envejecimiento donde las capacidades están totalmente estables. Es baja la probabilidad de enfermarse y de discapacitarse. Y el envejecimiento exitoso está muy relacionado con un alto funcionamiento de la cognición y una capacidad
física, también con compromiso activo con la vida. Nótese bien que es una baja probabilidad de enfermarse y baja probabilidad de discapacitarse, así como con un alto funcionamiento cognitivo. ¿Recuerdan la imagen de las neuronas? O sea, alta plasticidad cerebral. Y alguien me preguntará, pero si ya tengo 85 años, 90 años. Bueno, es correcto reconocer que las reservas fisiológicas van a estar disminuidas. Pero eso no quiere decir que con la paciencia, que con la tranquilidad que los años nos dan, nosotros tengamos y debemos de intentarlo. Y esto también va para el cuidador. Si yo tengo un cuidador capacitado en gerontología, si yo tengo un cuidador que recibió una certificación, si yo tengo a alguien que sabe que tiene conocimiento de gerontología y que tiene esa especie de híbrido entre cuidador, rehabilitador y enfermería, seguramente esta persona va a entender, este familiar o este cuidador remunerado va a entender que mi envejecimiento es exitoso y que solamente con un poquito de paciencia y empatía voy a lograr que yo siga actuando con una alta plasticidad cerebral. Ahora vámonos al envejecimiento normal o habitual. Este envejecimiento normal o habitual, pues es la persona mayor que a lo mejor es hipertenso, pero está controlado con su pastilla, tiene niveles de cifras tensionales normales, pero hace uso de una pastilla cada 12 horas o cada 24 horas. Toma algún analgésico para algún dolor porque ya empieza a haber algún tipo de dolor en las articulaciones, pero conserva sus actividades de la vida diaria. Conserva sus actividades instrumentadas. Son personas que hacen sus actividades de banco, son personas que hacen sus actividades muy bien de hasta manejar un vehículo, son personas que todavía toman decisiones muy fuertes y concretas, pero toman una pastilla para algún tipo de dolencia o una enfermedad crónica que está controlada. Entonces, ese es un envejecimiento habitual. En cambio, en contraste, el envejecimiento patológico, pues es todo lo que ya tiene que ver con la geriatría. Todo aquel paciente que ya perdió independencia, todo aquel paciente que está en un derrotero para volverse dependiente, todo aquel paciente que ya está en un proceso de tener un envejecimiento patológico. Y entonces, estimados compañeros y compañeras, surge una pregunta. ¿Dónde está la frontera entre lo normal y lo patológico? ¿Cómo puedo yo descubrir, cómo puedo yo saber si estoy todavía antes de cruzar la frontera o estoy muy cerca de cruzar la frontera entre mi envejecimiento normal exitoso y mi envejecimiento patológico? Bueno, para saber esa pregunta, que es muy difícil, se necesita que todas las personas adultas y las personas mayores continúen conociendo sobre envejecimiento, continúen llevando cursos y capacitaciones sobre esto que estamos hablando hoy de envejecimiento exitoso. Esto es muy importante. Y lo otro que se propone es que las personas mayores acudan a una valoración, no acudan a una consulta, sino acudan a una valoración, bien sea gerontológica o bien sea geriátrica.
gerontológica, si es una persona mayor que todavía conserva la capacidad funcional intacta, pero que ya siente que algo está mal. Y si es una valoración geriátrica, si es una persona que ya entró en un derrotero patológico, como es el deterioro cognitivo, que seguramente, si ya está en la fase 1, fase 2, lo va a llevar a una fase 3, donde ya va a establecerse bien el deterioro funcional de esa paciente o de ese paciente. La que sigue, por favor. Entender entonces nuestras fortalezas y nuestras competencias que nosotros tenemos. Enfrentamos el proceso de envejecimiento. Estamos haciendo plasticidad cerebral ahorita. Y más si seguimos las recomendaciones del doctor Sierra, vamos a seguir entendiendo las fortalezas y las competencias. Entonces, envejecimiento es multidimensional. No solo nada más es la salud física, también es la funcionalidad, también es la mental y la social. Envejecimiento es un concepto de varias dimensiones. Y a mí en lo particular, y mi experiencia me lo dice, hay que darle mucha importancia a las diferentes dimensiones de la conceptualización del envejecimiento. Quitémonos la idea que envejecimiento es nada más lo puro biológico. No, eso ya no es posible en este 2021. Ya no es posible. Ahorita ya es física, funcional, social, espiritual. Tenemos que verlo en un concepto holístico. ¿Por qué? Porque entonces nosotros individualmente vamos a tener esa habilidad para alcanzar y mantener este bienestar. Tenemos que desechar estos mitos. Tenemos que tener facultad. Acuérdense, independencia, autonomía, funcionalidad. Autonomía, funcionalidad e independencia. Esos tres valores, las personas mayores las pueden seguir conservando. Pero, ¿qué sucede cuando una persona mayor ya está perdiendo esta habilidad? ¿Qué sucede cuando una persona mayor está perdiendo la autonomía, la funcionalidad o la independencia? Entonces, se está acercando a la frontera entre lo normal y lo patológico. Tenemos que desechar los mitos. Tenemos que quitarnos esas ideas erróneas. Tenemos que ir aprendiendo de todo lo que nos enseña la gerontología. La que sigue, por favor, doctor Sierra. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es mantener lo mejor posible la salud, nuestra salud, porque de ahí partimos. Toda persona mayor le interesa mucho la salud. Poder cuidar de mí hasta cercana a la muerte, conservar la buena genética, ya nos los explicó, la comprensión de la morbilidad, qué interesante tener este concepto que ahorita con la pandemia del COVID-19 agarró muchísima fuerza, hablar de la morbilidad, de todo lo que está en lo crónico degenerativo, la sensación satisfactoria de esta persona, la vida la mayor parte del tiempo, no tener reproches, evitar los resentimientos, eso también nos genera una mala salud, un mal envejecimiento. Los círculos de amigos, las redes de apoyo, continuar interesados en el mundo y las personas, ayudar a las personas, la participación y el apoyo social. También es muy importante la autonomía, la bioética, que siga conservando esa capacidad de tener decisiones de acuerdo a sus valores. El envejecimiento de acuerdo a sus valores. Los caprichos, claro, están permitidos. Y algo muy importante que en mi carrera como gerontólogo he visto yo es la capacidad de la adaptación. Es muy importante trabajar en la adaptación a los cambios que la vejez nos va a plantear. Pero en lugar de verlo adverso, hay que verlo como un reto.
podemos adaptarnos a todos a estas situaciones que se nos va a presentar. La adaptación es muy importante. Evitar la soledad y el aislamiento. Muchas personas mayores se aíslan porque no aceptan sus problemas, les cuesta trabajo, están negados y entonces eso provoca un aislamiento. Aparte del aislamiento a los que los familiares en un momento dado pueden ocasionar. Pero eso es muy importante tenerlo en consideración. Evitar la soledad y el aislamiento. Y por supuesto, si queremos seguir teniendo plasticidad cerebral, hay que continuar aprendiendo y trabajando. Existen ya muchísimos modelos de atención gerontológica que nos ayudan a que estas personas continúen en plasticidad cerebral, continúen trabajando su funcionalidad, continúen fortaleciendo el músculo para evitar la sarcopenia, continúen moviendo las articulaciones para evitar la contractura, continúen haciendo alguna actividad para alejar la polifarmacia. No tenemos por qué nosotros tratar todo lo que a la persona mayor le pasa con el fármaco. Y, por último, estar en paz con el hecho de que no vamos a vivir para siempre. Eso es muy importante. La que sigue, por favor, doctor. Entonces, la propuesta es, y la propuesta que se va a ver muy bien en este curso, es generar estas condiciones de un plan individualizado. A partir, se pone aquí como un número de los 40 años, pero por supuesto que se puede empezar desde mucho antes, ¿no? Porque hay una brecha entre los 40 hasta los 60, de los 60 a los 75, de los 75 a los 85 y de los 85 y más. Es un plan individualizado que va a ir de acuerdo a los riesgos genéticos, del estilo de vida, de enfermedades y del contexto social. Todo esto se puede modificar. Todo esto bajo capacitación, bajo entrenamiento, se puede modificar. Esto se adapta también a las instituciones de seguridad social y nos da como resultado a todos los que estamos aquí de participantes a que estamos creando una cultura para el buen envejecimiento. Y algo interesante que hay que resaltar también es darle las gracias al gran equipo de la Universidad Olmeca que nos permite crear cultura para el buen envejecimiento. Gracias al rector que nos invita a que esta información no quede entre nosotros los profesionales, sino lo podamos compartir con ustedes. De tal manera que cuando las buenas ideas se comparten, ahí está el efecto positivo. Pero ¿de qué nos sirve no compartir estas buenas ideas? ¿De qué nos sirve no compartir esta buena información? Entonces, no estamos creando una cultura para el buen envejecimiento. Entonces, el equipo del rector, Emilio, y la Universidad Olmeca está creando esta buena cultura para el envejecimiento, de tal manera que se une a los esfuerzos seguramente de las otras instituciones, seguramente de las instituciones de salud, seguramente de la Secretaría de Salud, y en conjunto hacemos cultura para el buen envejecimiento. La que sigue, por favor. Medidas entonces para envejecer en buenas condiciones. Primero que nada, aceptar el hecho de que tenemos que envejecer. Por lo tanto, nuestro peso, talla, el ejercicio, el movimiento, el tabaco, el alcohol, ponerlo ahí en contexto. En geriatría, el tabaco, así lo digo tan cual, está proscrito. El tabaco no está permitido para envejecer en buenas condiciones. Y el alcohol, como sabemos, el vino, una cerveza, es hasta un estabilizador cardiovascular, ¿verdad? Siempre y cuando no tengamos adicciones. Las actividades sociales, evitar la depresión. Por favor, la depresión se cura. La depresión se trata. La depresión se da en dos líneas de trabajo, la farmacológica y la no farmacológica, la intervención psicológica, la terapia breve. La depresión no tiene por qué arraigarse años y dar como resultado una enfermedad de Alzheimer.
Muchos pacientes que debutan con enfermedad de Alzheimer, seguramente en un 90% es depresión por la pérdida, porque no lograron establecer el tratamiento adecuado. Entonces todo esto nos lleva a los cuidados médicos, al equipo, no nada más al médico, sino al equipo interdisciplinario. Al médico, claro, pero también está la trabajadora social, el nutriólogo, el psicólogo, el rehabilitador, el fisioterapeuta, la enfermera, la psicóloga, la gericultista, todo un equipo que trabaja de manera interdisciplinaria, no multidisciplinaria, interdisciplinaria, porque compartimos la información centrada en el bienestar de nuestro paciente, de la persona, y sobre todo dignificar el envejecimiento. Eso es la geroprofilaxis. La que sigue, por favor. Entonces, nos lleva a un componente, el envejecimiento exitoso. Evitamos las enfermedades, mantenemos la alta funcionalidad, que es la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria, la alta funcionalidad cognitiva, que es todo lo referente a la plasticidad cerebral, el movimiento físico, evitamos la sarcopenia, la osteoartrosis, seguimos manteniendo las articulaciones bien, como decimos nosotros, a las bisagras le ponemos aceite. ¿Cómo? Moviéndola. Si no la movemos, las células que están ahí y que crean el líquido sinovial, pues no hay creación, ¿verdad? No hay producción de líquido sinovial. Entonces tenemos que mantener la alta funcionalidad física, movimiento, el ejercicio y, por supuesto, el contexto espiritual. Esto ayuda mucho a las personas mayores a comprender y entender muchísimas cosas que en algún momento de nuestra vida no le pusimos atención. Y esto nos involucra con la vida y nos da como resultado un envejecimiento exitoso. Entonces ahí está el modelo para envejecer libre de enfermedades. La que sigue, por favor. Y entonces nosotros llegamos a ser exitosos y llegamos a tener un envejecimiento exitoso. Conservamos la alta funcionalidad, que es el centro de la gerontología, que seguimos nosotros hacia un camino de vida independiente y evitamos la dependencia. Pero tenemos que hacer caso a todas estas recomendaciones que hemos escuchado el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los participantes y sobre todo a nuestros ponentes por darnos esta breve introducción a lo que sería el curso de estilo de vida saludable y envejecimiento exitoso. Si necesitan mayor información, ahorita aquí en el chat les voy a dejar mis datos. Soy la maestra Carla Aguilar, de parte de la maestra Alejandra, directora del CIDEC. Les damos las gracias por haber participado. Igual en la página de la Olmeca, ahí pueden encontrar información sobre el curso, el cual va a tener duración de 16 horas y va a ser a partir del 21 de septiembre al 1 de octubre, de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Y obviamente van a ser los ponentes que ahorita en este momento están con nosotros y ya vieron su currículum, la experiencia que tienen en cuanto a estos temas. Espero que haya sido de su agrado y espero poder contar con ustedes en el curso. Carla, saludos. Nada más para darle las gracias primero que todo a nuestros, sí, claro. A las personas que nos hicieron la gentileza de aceptar la invitación a este webinar, que estoy seguro habrá satisfecho ampliamente sus expectativas. Y bueno, agradecer a Ángel y al doctor Nico su excelente promoción. Como dije al inicio, algunos quizá se ven conectados un poco después. La Universidad Olmeca está, así lo ha dicho correctamente el doctor Nico, está comprometida con este tema de la educación a lo largo, permanente y a lo largo de la vida.
Y por eso es que hemos generado este propósito de tener en la universidad un centro para la promoción de la cultura del envejecimiento exitoso, como lo ha definido perfectamente el doctor Nicomedes. El envejecimiento es un tema que nos debe pues ocupar a todos, no tanto preocupar, ya creo que ha quedado clara en estas dos exposiciones. Todos envejecemos día a día, segundo a segundo, desde que estamos en el seno materno, insisto, hasta que nacemos. Y el envejecimiento saludable, envejecimiento exitoso, tiene que ver con todos estos componentes que estamos viendo, el alimentario y también un esquema de atención constante en la salud. El envejecimiento lamentablemente evidencia de manera muy dramática las diferencias y las desigualdades sociales. No envejecemos de igual manera los que tenemos la enorme ventaja de tener condiciones económicas y educativas mejores. En los espacios donde la marginación y la pobreza son las características, evidentemente hay un tema de mayor envejecimiento no saludable, no exitoso. Y eso es también un compromiso de la universidad. Por eso estamos trabajando con el gobierno del estado este proyecto para tener un programa de salud alimentaria y también un programa gerontológico que contribuya a que esta cultura del envejecimiento permee en todos nosotros. Pero como ya quedó muy claramente establecido en estas dos, en esta conferencia, en dos vertientes, el ser humano, nosotros tenemos que actuar. No es un elemento en donde si no tomamos la corresponsabilidad, si no generamos las competencias para hacerlo, se va a dar por sí solo. Ojalá nos puedan hacer la gentileza de compartir con los suyos, con sus allegados, familiares y amigos, este esfuerzo que está haciendo la Universidad Olmeca, que será un esfuerzo permanente y esperemos que pronto, cuando la normalidad así nos lo permita, podamos tener en la universidad este centro de promoción de la cultura del envejecimiento, no solamente con estos cursos, con estos talleres, con estas alternativas educativas. Incluso estamos trabajando tanto con el doctor Ángel como conmigo una maestría en nutriología con los componentes precisamente de la cuestión alimentaria y el aspecto de la gerontología. Tenemos que evitar llegar pronto al tema geriátrico, a esta situación de vejez, de pues imposibilidad de valernos por nosotros mismos. En muchas ocasiones esto significa una situación verdaderamente lamentable porque hay personas que se quedan solas totalmente. Incluso a veces ocurre que los hijos o los más jóvenes se van de la casa o lamentablemente fallecen y dejamos a personas en este estado de vejez totalmente desarticulados y descuidados. La Casa del Árbol, en el caso de nuestro gobierno del estado, ha hecho un esfuerzo significativo, pero ahí estamos observando precisamente esa fase de la que nos ha hablado el doctor Nico. Tenemos que evitar que lleguen a esos escenarios ya con una situación difícil, ya solamente con paliativos. Y por eso es que estamos haciendo este esfuerzo y conjuntándonos, como siempre ha sido desde hace 29 años en la universidad, a hacer políticas educativas que se enlacen a políticas públicas gubernamentales. Es que muchas gracias a todos, a los que nos hicieron la gentileza de estar este sábado con nosotros. Ojalá les sea atractivo este curso, que ambos médicos que hoy les han demostrado sus capacidades, sus competencias indiscutibles en estos temas, pueda ser útil y pues nos ayuden a compartirlo con más. No es un tema, no estamos viendo en este tema porque siempre hemos sido una universidad sin fines de lucro. Lo que estamos haciendo es, como ya lo dijeron ambos conferenciantes, un esfuerzo a favor de la salud pública. Y esto va a ser también hacia adentro de la universidad. Nosotros tenemos las carreras de medicina, enfermería, ahora cirujano dentista, y estos profesionales de la salud tienen que ser precisamente capacitados, orientados para que entendamos todos estos efectos de la comorbilidad y que, si bien es cierto, todos tienen el derecho para aspirar a una especialidad dentro de la medicina o de la enfermería, entendamos que este esquema del médico familiar, del médico general, tiene una importancia significativa y que el tema de la gerontología para la Universidad Olmeca, que tenemos estas carreras incorporadas a la UNAM, lo haremos precisamente en este componente y esta sinergia para poder colaborar en que tengamos todos en el país y en el estado en particular un envejecimiento exitoso. Muchas gracias, Nico, muchas gracias, Ángel, por este esfuerzo que están realizando, por haber creído en la universidad, y nosotros estamos convencidos de que lo que ustedes saben y lo que tienen como elementos de experiencia serán muy útiles, y la universidad por eso es este puente de enlace con la sociedad.
Muchas gracias a todos y que tengan un feliz sábado y un feliz fin de semana. Gracias, estimado rector, a triunfar. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Saludos, profes. Gracias, doctor. Gracias, doctor Emilio. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Gracias.